La vereda Encimadas se encuentra inmersa entre las montañas de la Cordillera Central. Allí, en esta comunidad del municipio de Aguadas Caldas, ocurrieron una serie de acontecimientos propiciados por los actores armados ilegales que hicieron presencia desde la década de los años 90 hasta el año 2008 aproximadamente. Durante estos años, tanto la población escolar como la población comunitaria sufrieron los horrores de la guerra causado por grupos armados como las FARC, el ELN, los grupos paramilitares e incluso el mismo Ejército Nacional. Mediante este trabajo audiovisual se muestran testimonios de cada uno de los actores que se vieron afectados por esta problemática, la cual trajo grandes repercusiones tanto en el ambiente escolar, social y económico a esta y muchas de las veredas de la región y del país en general. Desde el ámbito escolar nos dan testimonios directivos y docentes que fueron testigos fieles de los abusos y consecuencias de la guerra que se vivía en aquella época. Cómo la escuela se ve afectada por esta circunstancia y cómo se ve impotente para salvaguardar la integridad de los estudiantes y la poca posibilidad que tiene de garantizar el servicio educativo dentro de un contexto de guerra. El día de hoy nos encontramos en la Escuela Miraflores. Esta es una de las escuelas que pertenecen a la institución educativa y queremos hablar un poco de los eventos que ocurrieron en la institución educativa, más concretamente en esta sede Miraflores, con respecto al conflicto armado que se viene desarrollando en este sector más o menos hace alrededor de unos 20 años. Yo llego a esta escuela en el año 2000 por un factor externo a esta comunidad, que fue la presencia de grupos armados al margen de la ley que estaban ubicados en la zona montañosa que tenemos por aquí circundante. Yo antes laboraba en la Escuela Rural Santa Inés, que era una escuela de difícil acceso, en la cual por cuestiones del conflicto pues fue cerrada debido a que muchos de los habitantes se trasladaron al municipio o emigraron a otras partes del país. Debido a que los niños ya no estaban en la sede, pues tocó cerrar la escuela, y por lo cual la Secretaría de Educación me trasladó a esta sede en el año 2000. Aquí estuve por espacio de 3 años. Durante ese tiempo ocurrieron muchos eventos acá en esta comunidad, como fue la presencia de grupos armados al margen de la ley, como el Frente 47 de las FARC y las organizaciones paramilitares que en ese entonces combatían contra estos grupos ilegales. ¿Por qué hacemos alusión a esta sede? Yo hago alusión a esta sede porque en ese entonces, durante esos 3 años que yo estuve acá, ocurrieron muchos eventos que para la parte educativa eran muy complejos, ya que los niños pues sufrieron en carne propia, los habitantes de la vereda, todo el rigor de la guerra. Como pueden ustedes observar, pues allá en la sede que tenemos al fondo, ocurrieron eventos poco comunes en la vida de la vereda, ya que en cualquier momento llegaban los paramilitares, llegaban a las casas, saqueaban todas las cosas que tenían sus habitantes en sus parcelas, por ejemplo los productos agrícolas, sacaban ganado, sacaban cerdos, sacaban gallinas, y todo eso pues lo traían acá a la sede para su sostenimiento. Ellos tenían la facultad, no, tenían más bien el descaro de ir a las sedes, a las casas de los estudiantes y de los padres y tomar por su cuenta propia las cosas que allí estaban. Inclusive en esta escuela se tuvo un evento muy triste para la comunidad, como fue de pronto que en cualquier momento un grupo paramilitar trae a las personas acá a este patio. En el espacio donde están ubicado el carro, pues ahí había una caseta, y en esa caseta pues encerraban a las personas que supuestamente iban a justiciar por parte de que le estaban colaborando a la guerrilla, supuestamente. No tanto por colaborarle, sino porque a veces esos grupos pues entraban a la casa de las personas y ellos no podían decir no, tenían que recibirlos, y eso hacía de que de pronto los grupos paramilitares creyeran que eran colaboradores y los ajusticiaban. Entonces aquí hubo un evento de esas características. Inclusive pues yo cuando fui docente en esta sede, cuando llegaban los paramilitares, pues ellos paraban las clases, los niños se asustaban mucho. Yo en ese entonces tenía un carro particular para mi servicio, el cual pues tenía que poner a disposición de ellos, o salir con ellos de pronto a recoger vacunas o a recoger mercados que los mismos campesinos les traían. Entonces era una situación muy incómoda y que ponía en riesgo la vida de uno como docente.
Este evento pues traía inconvenientes para la comunidad porque los niños de todas maneras se sentían asustados, los niños no venían a la escuela, los padres de familia tenían mucho temor por lo que les pudiera pasar por la carretera, ya que en esta parte también estuvo ubicado un campo minado que colocó la guerrilla para que de pronto los grupos del ejército de pronto cayeran en esos campos minados y así de pronto causaron un gran inconveniente al ejército. Entonces esas fueron situaciones muy graves que ocurrieron en esta comunidad y que debido a todos esos problemas pues los habitantes fueron emigrando. La población pues en vistas de que se fue pues los niños no volvieron a la escuela y de por sí históricamente esta situación pues ha hecho que la matrícula a nivel institucional se disminuya. Solo hasta ahora pues con los procesos de diálogos de paz pues los grupos ya no han aparecido nuevamente, ya no hay tanta presencia, pues sabemos que los paramilitares ya su accionar en este territorio no lo tienen tan acentuado, entonces eso hace que la comunidad de pronto vuelva nuevamente a sus predios y que los niños vuelvan a la escuela. Quiero comentarles pues el proceso educativo que se ha vivido años anteriores, en la época del 98 al 2005, donde se presentaron situaciones de conflicto que afectaban principalmente a los estudiantes, debido a que desde sus familias tenían graves inconvenientes por situaciones familiares, por amistades, por muchas ocasiones que ellos presentaban, se interrumpía de pronto el proceso educativo. Se presentaron situaciones donde los estudiantes en algunas ocasiones no podían asistir a la escuela, ya que habían alertas por los grupos subversivos que se presentaban, por inconvenientes también con los encuentros entre los diversos grupos armados. En los mismos colegios, en las mismas sedes educativas se presentaron muchos contratiempos, ya que estos eran lugares muy apetecidos por los diferentes grupos para hacer reuniones que se llevaban a cabo con las comunidades en general, a lo cual estábamos pues dispuestos a que debíamos hacer colaborar, ya que el temor que se presentaba en ese entonces era que no podíamos estar en contra de ningún grupo porque ya pues corríamos el riesgo, los mismos como personas, como empleados públicos o como miembros de una comunidad. También se presentaron situaciones donde nos hacían requerimientos en las mismas instituciones educativas, requerían hacer salir los estudiantes de los grados superiores a un punto determinado, donde ante esa situación sí nos tocaba pues ser un poco firmes y autorizar más bien la entrada de ellos al colegio para que hablaran con ellos, ya que sabíamos que si los aceptábamos la salida de ellos a un lugar estratégico, pues la situación que se podía presentar ya era más delicada y la responsabilidad en sí era del docente. En los últimos tiempos también se presentó pues el contratiempo en la parte educativa, cuando ya empezaron a encontrarse las minas que estaban activadas. Ya por parte del ejército venían unos grupos en ciertas ocasiones a desactivar. En el momento en que ellos iban a hacer ese proceso nos informaban, pero igual nosotros teníamos pues esa contraprestación de que en el momento en que a uno le dicen que la situación va a presentar, así no sea peligrosa para uno, ya se desubica, ya la emoción, la parte emotiva, tanto de los docentes como de los estudiantes, no es la misma para estar dispuestos a atender a un conocimiento o para atender, para ellos mismos superarse. Así pues que eso fue una parte que trajo muchas consecuencias, porque de ahí empezaron las instituciones a quedar sin estudiantes, ya que debido a todas esas causas los padres de familia optaban mejor por abandonar sus tierras y desplazarse a otros lugares donde así no fuera que tuvieran las mismas condiciones que tenían en sus tierras, pues les tocaba por seguridad, por proteger su vida y por estar un poco más tranquilos. También los docentes pues corríamos como esa incertidumbre de que siempre estábamos a la expectativa, que nos vamos a encontrar, que nos van a dar una razón, nos van a pedir que traigamos algo.
Toda esa situación afectó mucho la población. Son secuelas que van quedando en el interior del ser humano y de pronto más tarde no se alcanza a ver hasta qué punto pueda traer consecuencias. Todo eso hay que analizarlo hoy en día en la capacidad intelectual del estudiante, en el sector en que uno ha vivido toda esa problemática, pues hay que tener en cuenta que venimos de una situación difícil, que hoy en día más o menos a partir del 2006 hacia acá se presentó ya pues una normalidad donde todas las personas, los campesinos pudieron tratar de volver a sus tierras, recuperar lo poco que les había quedado. La comunidad campesina sufre el rigor del conflicto armado, se ve involucrada en un problema que no es suyo, del cual solo obtiene muerte, desplazamiento y abandono por parte del Estado, causando atraso económico y social en la comunidad. De esta situación, ¿quién más que un líder campesino para que nos narre la impotencia que se tiene para oponer resistencia a un fenómeno social del cual nunca quiso ser parte? Quiero relatar un poco de lo que fue la violencia de los años 90 hacia acá, de lo que hace que soy líder comunal. De ese tiempo la violencia no se había incrementado mucho porque no estaba sino un grupo armado que era las FARC. Después a los años 96, 98, 2000 llegaron los paramilitares y se incrementó la violencia, donde comenzaron los ataques hacia la población civil, en los cuales los que hacíamos liderazgo, los comunales de la vereda, los presidentes del comunal, en ese tiempo mataron a uno de mis compañeros. Las juntas de acción comunal echaron para atrás y todo fue ya un caos porque no había quien hiciera liderazgo. El abandono fue total, hubieron muchas víctimas, mataron choferes, nos quemaron carros, hubo muchos desplazamientos, asesinaron personas de la terminal aquí donde llegaban las chivas. Eso fue en la época de las elecciones, unas elecciones que nos quemaron las chivas. Después mataron al dueño de una chiva también, mataron a las 2 señoras de la bodega. Quemaron fincas, robaron ganado, la guerrilla, los paramilitares hacían paros en la carretera, bajaban la gente, la requisaban, la amenazaban que no cargáramos mercado, no podíamos cargar mucha remesa, que el que cargara más de 2 arrobas de arroz, ahí mismo lo señalaban que era auxiliador de la guerrilla. Lo mismo la guerrilla, si llegaba y entonces era que auxiliábamos a los paramilitares. En este tiempo todo fue principalmente 10 años que hubo mucha violencia, la región quedó muy sola. En este momento hay veredas que todavía se desplazó toda la gente y no volvieron. En esta región, pues aquí más cerca de la carretera y todo del colegio, volvió mucha población de una parte y por otra, gente que se había desplazado o de otras partes, y la población y las veredas aquí cercanas están muy pobladas. Pero ya del año 2000, 2005 para acá, pues las cosas se han cambiado un poco, ha vuelto mucha gente, hay más tranquilidad, los grupos armados se retiraron, no ha vuelto a verse presencia de grupos armados, ya últimamente ya ha habido más paz, ya con los últimos años que ha habido el conversatorio, lo de los diálogos de paz, más tranquilidad. Ojalá que esto se dé para que siga adelante el desarrollo del campo y nosotros los líderes comunales no seamos amenazados y perseguidos como hemos sido los últimos años por los grupos armados, porque siempre nos señalan que somos los que informamos al gobierno, al Estado o al ejército sobre lo que ellos hacen. Siempre en este país nos hemos señalado como los que llevamos la información de las veredas o de todas las regiones comunales o de las regiones al gobierno. Somos un blanco para todos estos grupos armados. Ojalá de ahora en adelante para nosotros los líderes sea más fácil y no sea tan peligroso hacer liderazgo para las comunidades en las cuales fuimos tan afectados de una manera y otra con este conflicto, del cual al país pues no le ha dado absolutamente nada, y mucho menos a esta región que sufrió tanto atraso en los últimos años de una manera y otra, como en la educación, como lo relató ahora la profesora,
Bueno, nosotros, como yo que llevo haciendo liderazgo más de 20 años en esta región, hay mucho atraso por culpa de la violencia, porque muchas personas que estaban en la región que quisieron hacer empresa o desarrollar muchos proyectos, antes se fueron, ahora pues han querido volver y ya hay mucho atraso, porque si hubieran hecho y hubiera más desarrollo para la juventud que ahora hay, o los que se tuvieron que ir para las ciudades o para otras regiones, que estuvieran en esta región produciendo para nuestras veredas. El desplazamiento forzado fue una consecuencia del conflicto. Muchos niños, jóvenes y adultos, incluso ancianos, fueron obligados a abandonar sus fincas, desintegrar sus núcleos familiares e incluso a perder sus seres queridos en las manos asesinas de guerrilleros o paramilitares. El relato de un estudiante y una docente, los cuales sufrieron el desplazamiento de sus terruños, nos ilustran esta situación. Yo soy estudiante acá hace 5 años y les voy a contar un poco lo que ha sido de la vida mía. Resulta que yo soy desplazado por las bandas armadas. Yo era de un municipio de Antioquia llamado Peque, Antioquia. El día que nos desplazamos fue en el año 2001. Desde ese momento hubo mucha guerra por parte de las FARC, paramilitares, los paras. Ese tiempo pues nos fue muy difícil para mí y mi familia. Nos tocó en esos tiempos hasta ir a dormir en el monte, hasta que por cierto día nos dijeron que teníamos que desalojar de la vereda hacia el pueblo, porque estábamos en un problema que nos podía afectar a todos los de la vereda. Desde ese momento nos desplazaron a un pueblo llamado Sabana Larga, Antioquia. Ya nos vinimos para acá todos y empecé yo a estudiar acá desde el grado 5. En la actualidad estoy cursando el grado 11 y me encuentro estudiando en la universidad. Estoy haciendo el técnico silvicultural. Pues la verdad muy agradecido por la llegada de por allá hacia acá. Por acá me parece que es un pueblo sano, vive uno más tranquilo. Todo lo que se produzca en nuestras fincas, todo eso vale dinero y eso es algo que no teníamos en ese momento de tanta violencia. Soy oriunda de un municipio del departamento del Chocó que se llama Alto Baudó, del cual ha sido víctima de muchos grupos al margen de la ley, tales como las AUC, el ELN y el EPL. Soy desplazada del 4 de junio del 2001 por los paramilitares. Nos hicieron salir de noche de la casa, dando la orden de que hasta medianoche había plazo para estar fuera del pueblo y dejar el pueblo desocupado. A partir de ahí, mi familia le tocó desplazarse a la ciudad de Quibdó, donde al principio la situación fue muy difícil. Luego hubo que inscribirse ante la red de solidaridad social, ahora Acción Social, para poder recibir algunas ayudas por parte del gobierno nacional. En los años de la década del 90 fue primero el EPL el que estuvo operando en ese municipio, en toda la ribera del Baudó. Se llevaron muchas personas, algunas las devolvían, las otras nunca supieron ni siquiera dónde quedaron. Eso quiere decir que se crearon muchos cementerios clandestinos. Dentro de esos, un profesor del colegio donde yo estudiaba. En el 2011 estuve trabajando por los llanos en Mapiripán
Después de 3 meses de estar trabajando por allá, se me presentó la oportunidad de trabajar por acá y como me parecía más cerca a mi casa y más fácil de llegar a mi casa en Quibdó, decidí venirme por acá y desde ese tiempo estoy por acá. La gente por acá cuenta las historias de que se escuchaba se escuchaba y se veía mucho la violencia, que a veces escuchaban las detonaciones de las bombas cerca al colegio y que muchas veces vinieron hasta el colegio y las docentes nunca dejaron que los estudiantes salieran, sino que mejor permitían que entraran al colegio y pudieran hablar con los muchachos estando ellas presentes. Para concluir, en vista del momento histórico que está sucediendo en el país, con referencia al proceso de paz con las FARC, proceso que lleva casi 4 años, durante los cuales se ha estado construyendo un acuerdo final con este grupo subversivo y al cual tenemos acceso en este momento todos los colombianos y en particular las comunidades como los de la vereda Encimadas, quienes sufrieron los desastres de la guerra y que ahora se ven en el dilema de decidir si apoyan o no un acuerdo del fin del conflicto, el cual busca poner término a los eventos que los hicieron infelices por décadas. En este momento se pone a disposición de los ciudadanos las herramientas que nos darán la capacidad de ejercer el derecho político, de sustituir la venganza y el rencor y la memoria de las víctimas por un comienzo de una paz estable y duradera, por medio de la refrendación de los acuerdos mediante el plebiscito. No buscamos tener una incidencia para apoyar el sí o el no, solo queremos lograr una participación activa de las comunidades que sin pretenderlo fueron los protagonistas de hechos que marcaron la historia violenta de un país que hoy solo quiere surgir de las cenizas para dejar a nuestras generaciones de relevo más oportunidades para transformar positivamente este hermoso país.